El mercado caliente, el mercado desatado. Estamos a mediados del mes de mayo y es espectacular el show que están mostrando los activos de riesgo, la renta variable de Corea del Sur a Estados Unidos, la tecnología desatada. ¿Por qué el mercado no está atendiendo a los riesgos que existen? ¿Por qué pesa más en la balanza el furor, la inversión en inteligencia artificial, el FOMO quizás, que los riesgos que existen en el mercado? Pues hoy vamos a tener una clase con el profesor de finanzas de la Universidad Francisco Marroquín, don Gustavo Martínez. Gracias por atendernos en Capital Radio. ¿Cómo está, Gustavo? Yo, fenomenal. Muy contento de estar con vosotros y contigo en especial, Laura. El mercado está desatado. ¿Por qué? En la balanza, ¿no? Si hiciésemos un ejercicio de una balanza clásica de las de toda la vida, puede más las ganas de IA, de invertir en IA, de ser más eficientes que los riesgos que hay en el mercado. Bueno, y vamos a rezar porque siga siendo así, Laura. Tú sabes perfectamente, mejor que nadie, que el mercado siempre tiende a exagerar por exceso y por defecto. Siempre ha sido así y siempre va a continuar siendo así. Igual pasa que cuando viene una corrección parece que se termina el mundo y de hecho todos los mensajes van en esa dirección, ¿no? Cuando viene una corrección empiezan a salir algunas autoridades fuertes en la materia diciendo que esto se veía venir, que esto es muy grave, los medios de comunicación, todo el mundo se pone a vender, entras en pánico y nosotros, algunos, aprovechamos ese miedo escénico e irracional para comprar. Pasa lo mismo en el otro lado, ¿no? O sea, como decía Warren Buffett, el mercado a corto plazo tiende a ser maníaco depresivo. Y ahora estamos en la fase de la manía, ¿no? En la fase de la que pues no se cotiza ningún riesgo, da igual cómo esté, pase lo que pase, esto va a subir. Además, se dan unos ingredientes que son maravillosos para que el mercado esté en modo maniático, ¿no? En modo manía. Por un lado tenemos una narrativa que es brutal, que estamos hablando de la inteligencia artificial, que todo el mundo sabe que es algo completamente innovador, disruptivo y que tiene una potencia productiva que es bastante curiosa, y eso atrae muchísimo dinero de todos los tipos. Y luego, por otro lado, tenemos la inflación. La gente no es tonta, no se cree los datos de los gobiernos ni esos mensajes de calma que tratan de mandar los bancos centrales con que está controlada, y se da cuenta de que la moneda fiat, el billete, pues está perdiendo fuerza, ¿no? Y necesita posicionarlo porque, bueno, a poco que leas te das cuenta, ¿no? O incluso el propio instinto del ser humano te dice que eso hay que cambiarlo por algún activo que, aunque no lo comprendas, sabes que por su escasez relativa tiene más potencia de fuerza a futuro en relación al poder adquisitivo. Entonces, cuando tú mezclas esos dos ingredientes, pues se produce lo que se está produciendo, que es que a pesar de todos los riesgos que hay en la economía, pues el Standard & Poor's 500 lleva en las últimas semanas una de las mayores subidas que se han dado en la historia, ¿no? Desde los mínimos, de hecho, sube casi un 20% y los mínimos los teníamos hace escasamente un mes y pico, ¿no? Es decir, que da igual lo que haya, da igual si hay inflación, da igual si hay guerra, da igual lo que sea, que todo el mundo se lanza a comprar. ¿Por qué? Porque estamos en ese periodo de manía, ¿no? Claro, lo que sucede es que, fíjate, arrancábamos el año 2026, Gustavo, con un relato contundente y justificado acerca de que era el año de irnos al value. Después de lo que había subido el mercado en el año 2025, ir al value, proyectos que se entiendan, predictibilidad de los ingresos y el flujo de caja de las compañías, pero usted mismo nos acaba de decir ahora, da todo igual, esto no es value. Correcto, no es value, pero fíjate que el value, con todo, el value está haciéndolo bastante mejor que los índices, ¿no? Porque hay fondos en este país que están subiendo más de un 20% en lo que va de año, ¿no? Y con guerra incluido. Fondos value investing, ¿eh? Pero es cierto que igual la tecnología está en modo potente y es verdad que hay que ser honestos, Laura, y los resultados empresariales de las tecnológicas el último trimestre han sido buenos y eso el mercado pues lo premia. No sé cómo decirte si realmente lo premia, porque realmente ya estabas comprando esos múltiplos, estabas comprando esos beneficios. Lo único que hace el mercado es seguir absorbiendo más capital sobre un CAPEX que han invertido las empresas ya, que es el mayor de la historia. 700.000 millones de dólares están posicionados solamente en inteligencia artificial en 4 o 5 grandes compañías que son las que responden del 40% o 50% de todo el Standard & Poor's 500. Entonces, jamás en la historia de la humanidad el Standard & Poor's 500 había estado tan concentrado en unas solas pocas compañías. A ver, esto no significa
que bueno, no quiero dar un mensaje de negatividad, pero desde luego yo creo que el riesgo nunca está tan poco diversificado, ¿no? Claro, ¿sabes cuál es el problema, Gustavo? Que a mí lo que me inquieta, ¿no? Porque en Capital Radio nos llaman muchos de los seguidores que tenemos, de los que tienes tú. Voy a pasar al tú ya, del usted Sí, al sí, tú. ojalá. Claro, y nos dice, entro en alguna compañía tecnológica. Claro, han subido tanto, ¿no? Porque entra el FOMO. ¿Qué sucede? Que lo que tampoco podemos es, tenemos que identificar riesgos, pero ¿en qué punto ese riesgo hay que tenerlo en consideración y presente, pero que eso no nos ahuyente de lo que está sucediendo? Porque Claro. lo que está sucediendo es que el mercado no para de subir. Es decir, si yo me creo la advertencia que nos daba Michael Burry el pasado otoño, en el otoño de 2025, me hubiera perdido, pues imagínate todo lo que me hubiera perdido. Entonces, ¿cómo hago yo equilibrios como inversor para decir, tengo presente el riesgo, pero tengo a su vez que estar en el mercado, porque es que como me lo pierda, es una rentabilidad que la tengo ahí, que la está tocando todo el mundo. Y no sé si a su vez esto es el FOMO. No, pero y además, Laura, tienes un coste de oportunidad en forma de inflación, que no te hablo de la Claro, inflación. claro, 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 exacto, exacto. Y no te hablo de inflación en forma, o bueno, como nos dicen los estados, sino la que tú puedes, no la que se mide, sino la que se siente, ¿no? La del 6 o el 7, 8%, la que te impide irte de casa, da igual la edad que tengas, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que lanzo una lanza a favor de ese argumento que estás diciendo y efectivamente, aunque los múltiplos del Standard Poor's 500 con los beneficios del año que viene estén en máximos, prácticamente máximos históricos, están cotizando a 22 veces beneficios esperados del año que viene. Esta situación se estaba dando también en el año 2020-2021 y desde entonces el Standard Poor's 500 prácticamente ha doblado, es que ha subido un 80%. Entonces, claro, alguien del 2021 me podría decir, oye, si yo te hubiera hecho caso y hubiera estado, bueno, no te digo invertir en otra cosa porque entonces, pero si yo no hubiera comprado Standard Poor's 500 porque puede venir una corrección, me hubiera perdido un 80% de su vida, Claro. más todo el deterioro progresivo de la moneda fiat, ¿no? Y yo me hubiera tenido que callar. ¿Por qué? Porque el mercado puede permanecer más tiempo irracional del que el tamaño de tu bolsillo puede aguantar, como bien dice el dicho. Esto, claro, si tú tienes una capacidad, ¿cómo te diría yo?, muy analítica, de ser capaz de construir los beneficios de las 4 o 5 compañías que son las que Sí. realmente cuentan y están tirando el Standard Poor's 500 y eres capaz de descontar que los próximos 5 años van a seguir creciendo a lo que está cotizando el mercado hoy, que es un 25% anualizado, entonces los demás no tenemos razón. Eso no se pone en tela de juicio. Es decir, tú puedes tener razón porque esas compañías con los 700.000 millones de dólares de CAPEX que están invirtiendo pueden Sí. obtener un ROI sobre ese CAPEX tal que el precio que estés pagando ahora sea la mitad de lo que está cotizando a futuro. Es decir, estás comprando 50 céntimos euros por 50 céntimos, ¿vale? Ahora bien, me tienes que explicar por qué estás haciendo eso. Porque yo no me creo, Laura, que todo el dinero que está entrando en el Standard Poor's 500 ahora, atraída por la narrativa tan sencilla y tan simple de que la inteligencia artificial va a ser el futuro, tenga un análisis y un respaldo detrás y la gente se haya mirado esas 5 o 6 compañías y se las conozca como si fuera la cocina de su casa. Eso yo no me lo creo. Y entonces en cualquier momento puede aparecer un elemento que tergiverse toda la narrativa y por tanto incorpore información nueva que produzca cierta disrupción en las valoraciones actuales. Y no te estoy hablando de que esas compañías dejen de ser potentes. Pueden crecer al 15% anual, seguirán siendo unas compañías excelentes, pero tú ya habrás comprado con una prima sobre precio de un 30 o un 35% y te puedes comer una buena caída. ¿Esto significa que vaya a caer o no? No significa nada. Estoy diciendo que tú puedes llevar razón, pero tienes que demostrarme por qué. Porque yo te diría que el 80%... Claro, lo que pasa es que, Gustavo, fíjate, lo que se nos está explicando y lo que se nos está diciendo es que la inteligencia artificial acarrea y supone más que la revolución industrial en el Reino Unido. Y fíjate lo que cambió la economía, más que la revolución industrial con la llegada de la imprenta juntos, más que la revolución industrial, la llegada de la imprenta y no sé, ya si la rueda nos dicen que es tan brutal que claro, eso es lo que ayuda a que nos creamos 750.000 millones de dólares de CAPEX dedicado por las grandes empresas a inversión en inteligencia artificial, pecata minuta en relación a los resultados que van a acabar, a los retornos, a los ROIs que van a acabar obteniendo esas compañías con esta inversión. ¿Qué sucede?
sucede? Que si, por ejemplo, cogemos alguna de las 7 magníficas, me da igual, Amazon, alguna de estas, ¿tú recuerdas cuando perdían dinero? Y Sí, había sí, analistas sí, que sí. no ni siquiera las miraban, porque una empresa que ni siquiera gana dinero, ¿para qué la voy a mirar? Y fíjate lo que se convirtieron, ¿no? Entonces, Sí, sí, como ese sí. es el precedente, pues ahora decimos, Sí, hombre, pues si sí. me dicen que es más que la revolución industrial del Reino Unido, más que la máquina de vapor, y ya hay compañías que hicieron eso, invertir, 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 y el beneficio vino años después, pues me creo el relato y estamos en esa pantalla, Sí, sí, nos sí. estamos creyendo el relato. Pues yo le voy a poner un jaque a esos dos argumentos. Mira, 750.000 millones de dólares que van a tener un retorno 100%, ya te lo digo yo. El problema no es si van a tener retorno o no. El problema es cuándo van a tener retorno, porque se descuenta que el retorno prácticamente va a ser en el año 2026 y cualquier circunstancia podría hacer que ese retorno se dilatara en el tiempo y eso ya tiene un coste de oportunidad en forma de tipo de interés que puede ser que no lo hayas cotizado en el precio. Punto número uno. Punto número dos, Laura, me dices... Bueno, claro, pero es que la revolución industrial pensabas que esto tal ya, pero ese mismo argumento me vale para el año 2000 cuando llegó Internet. Internet iba a ser una revolución tecnológica que era muchísimo más grande que la rueda, muchísimo más grande que la revolución industrial en Inglaterra, muchísimo más grande que, bueno, todo lo que habíamos vivido tecnológicamente hasta ahora. Y sin embargo, ¿qué pasó en aquel entonces? Pues que el Nasdaq desde 1998 al 2000 subió un 100% y luego se pegó una leche que el que entró en el año 2000 tardó 13 años en recuperar su inversión y el Standard & Poor's 500 se permaneció plano una década. El Nasdaq cayó un 80% y mientras tanto otros activos lo hicieron muy bien esa década, multiplicaron por 6, por 7, como puede ser el oro. En aquella época Microsoft se pegó una castaña de un 50% también. Y mira dónde está Microsoft ahora, que es una de las mejores compañías y, por cierto, la que con crecimientos empresariales crece de manera más sólida, ¿no? Con un 25% anualizado y donde sí que se está viendo todo el retorno real de la IA. Entonces, claro, yo lo que te digo es que yo no tengo por qué llevar razón ni otro. Yo lo único que estoy Ya, hablando ya. es de cotizar ciertos riesgos que yo creo que no se están cotizando actualmente. Es un índice que vive al margen de todo lo demás. O sea, es un índice del país de las maravillas. Pero es que, claro, estamos en una coyuntura económica donde es propicio que se forme eso. Ya lo he vuelto a decir. Inflación, tener el dinero al bolsillo te quema. Y luego, por otro lado, la potente narrativa que es la inteligencia artificial, que todos vemos de lo que es capaz hacer Anthropic, que es una delicia verle cómo te hace un Excel en 5 segundos y saber que eso es muy productivo. Pero es que un iPhone es súper productivo también. Desde un telesilla estás enviando un email y estás contratando a una persona y estás calculando un ROE desde un telesilla que te lleva a esquiar. O sea, estás produciendo en todo momento con un iPhone. Quiero decir que la cuestión no es que algo sea productivo, no. La cuestión es que seas capaz de meter el retorno de esa productividad en tus modelos de valoración, ¿no? Y yo creo que todo eso tiene muchísima más miga de lo que el mercado parece que nos está diciendo, ¿no? Gustavo, mira, ya que has citado en varias ocasiones la inflación, quiero cambiarte de pantalla, pero vinculándolo a los mercados financieros. Lo que se nos ha explicado es que en los últimos años de política monetaria expansiva por parte de los bancos centrales, con los aumentos de balance de los bancos centrales, buena parte de ese dinero no ha ido a la economía real, sí ha ido a la economía financiera. Y eso vendría también a explicar en parte el boom de las bolsas, más allá de que estemos en la etapa de la IA, de las inversiones y de los retornos esperados. ¿Qué sucede? Que tenemos nuevo presidente en la Reserva Federal Americana. Pantalla de Kevin Warsh por delante. Parece difícil, tal y como está la inflación en Estados Unidos. Fíjate la carne, disparadísima. Bueno, absolutamente todo. Más allá del dato de IPC en los Estados Unidos, que tiene complejo, ¿no? Warsh bajar los tipos de interés y convencer a los miembros del FOMC. Lo que sí que parece es que Warsh va a inyectar una política en la Reserva Federal diferente respecto al balance de la Fed para reducirlo. Si lo reduce, drenas liquidez del mercado. ¿Crees que esto lo va a hacer? ¿Que va a ser así? Porque si drenamos de alguna manera liquidez del mercado, va a haber menos liquidez para todo en general. Y no sé si esto acabaría tocando de alguna manera a los activos de riesgo. ¿Qué escenario ves tú ahora? Bueno, lo que te estás diciendo es lo políticamente responsable. Entonces, directamente la pregunta es, ¿confías en la política? ¿Confías en los estados? ¿Confías en el modelo que tenemos actual? Yo no.
particularmente, Laura. Quiero decir, si tú te coges el balance de la Reserva Federal ahora, después del quantitative tightening, se ha ido de 6,5 trillones de dólares, billones europeos, hasta los 7 actual. Ya se ha producido otra vez el rebote. Tenemos la deuda de Estados Unidos en máximos históricos, el balance de la Reserva Federal que otra vez vuelve a crecer después del drenaje y la oferta monetaria en máximos históricos otra vez, con una inflación que está real entre el 6 y el 8% seguro, más luego unos déficits fiscales que son los déficits mayores de la historia de la humanidad de Estados Unidos, con unos intereses de la deuda que superan el 7% con respecto al año 2025 y cuya proyección es de 1,4 trillones de dólares, que sumados al 1,6 de las pensiones, al 1 de la defensa, más el otro de la sanidad, hacen que el déficit se vaya por encima del 8-9%, es decir, traducido en castellano, que la deuda de Estados Unidos se va a doblar en los próximos 10 años. Y contra eso me dices que viene un tío que le ha puesto ahí Donald Trump a decir, señores, se acabó. Voy a cargarme la economía, me voy a cargar los ahorros de los americanos, porque todos están, el 60% están invertidos en Standard & Poor's 500, voy a provocar no provocar una crisis, sino anticipar lo que va a producirse en el futuro, que es una crisis, la voy a adelantar yo, para poder ser políticamente responsables y en lugar de elegir sacrificar el dólar, lo que voy a hacer es fortalecerlo, porque tengo una opción entre dos, o sacrifico los bonos para yo poder financiarme correctamente o sacrifico el dólar. Entonces, yo no me creo eso. ¿Por qué? No porque el político sea malvado, que lo es, sino porque el sistema llega un momento en el cual hay un punto de no retorno. Y yo creo que hemos entrado en esa especie de horizonte de sucesos que lo marcan los bonos. Por cierto, bonos que están en máximos de rentabilidad en prácticamente todas las economías fuertes, como son Europa, Inglaterra, con ese bono al 6% ya prácticamente, que es una locura, está cotizando high yield, con ese bono japonés, en el de 5 años en máximos históricos, en el 3%, si no me equivoco, el 10 años en máximos de 40 años, todos los bonos cotizando unas yield bestiales. Es decir, prácticamente te sale más renta. Bueno, te están intentando cubrir contra el deterioro progresivo de la moneda fiat. Entonces, para mí esto no tiene solución. No tiene solución responsable o una solución corporativa por parte de un ser humano. Tiene solución porque el ciclo económico, como ha pasado ya en el pasado, te va a colocar así. No sé cuándo va a ser, pero más tarde o más temprano va a haber algo en la economía que se rompa que va a volver a poner otra vez las piezas donde tienen que estar. Gustavo, a ver, yo no sé si es una manera de mostrar el camino de lo que pueda suceder. Esto es economía ficción, ¿eh? ¿Recuerdas cuando hace unas semanas Google nos anunciaba emisiones de deuda a 100 años? Y Sí. decíamos, joe, pero si no sabemos cómo va a ser la IA y cómo va a ser el mundo en la década de los 30, ¿qué va a pasar dentro de 100 años? ¿No? Es evidente que quien opera con esa deuda, pues luego va a ir a venderla. Bueno, nadie la va a tener a vencimiento, lógicamente, ¿no? Pero ese es el camino, veremos cada vez emisiones más largas, ¿no? Los estados emitiendo a corto plazo para cubrir las necesidades de liquidez que tienen más inmediatas, pero emisiones más a largo plazo, porque esa es la única vía posible. Tenemos que seguir siendo, los países, igual que las empresas, tienen que seguir siendo fiables en la percepción de pago para que todo siga funcionando, ¿no? Así que lo único Claro. que me planteo es alargar los plazos de las emisiones de deuda. Claro, no, tú imagínate, si es que emitir deuda a largo plazo, pues es prácticamente financiarte gratis. O sea, porque claro, con el efecto inflación, la deuda te la paga la propia inflación, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos visto, si lo estamos viendo, si es que estos experimentos con gaseosas los estamos viendo. El bono de Austria, que se emitió a un siglo, hace 5 años, ha perdido el 90% de su valor. Laura, en nada de 4 años. Pero ¿quién en su sano juicio va a prestar o se va a convertir en acreedor de confianza medido en una moneda que se está deteriorando al 8%? ¿Cómo vas a cotizar una TIR adecuada? ¿Cómo vas a hacer un cálculo económico adecuado contra esa deuda? Es imposible, pero claro, si tú eres el deudor y sabes perfectamente que te tienes que apalancar, porque apalancar te supone estar corto de moneda fiat y largo del activo escaso que vas a comprar, es que tienes una doble posición ganadora. Y dices, cuanto más estire el compromiso de devolución,
más o menos Claro, tengo que claro. devolver en términos reales, ¿no? Claro, 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 claro. No, sí, al final de lo que se trata es de cómo manejo las variables para que todo esto siga funcionando. Que ojo, vuelva a lo de antes, Gustavo. Sí, Yo no quiero ser aquí ni buscatechos, ni busca crisis, ni ni busca yo tampoco. desplomes en los mercados. Absolutamente no. Lo que sucede es que, bueno, pues sorprende un poco el escenario en el que nos encontramos, queriendo aprovecharlo y queriendo estar en el mercado todos y las personas que nos están siguiendo por el canal de YouTube. Bueno, Sí, sí. ¿qué sucede? Que no paran de suceder noticias que me sorprenden, ¿no? Como la que conocíamos en Corea, donde se ha disparado las compras que los padres están realizando de acciones a sus hijos, se ha multiplicado por 10, porque con la subida tan brutal de la bolsa surcoreana es como, es que no me lo puedo perder, es que le voy a comprar a mis hijos para que tengan en el futuro, porque el dinero Ujú. crece y crece y crece y crece, o me da igual, te lo llevo a las empresas que salen como setas. Antes, cuando una empresa calzaba el trillón de dólares de capitalización, el billón de dólares americanos, decíamos, wow, qué titular. Pues que ahora va una tras otra. Y ahora también en Corea del Sur, ¿no? Entonces, boom, va un trillón, boom, va un trillón, boom, va un trillón, boom, va un trillón. No, no, de verdad, Gustavo, no, es que es como, No, claro, yo no me lo quiero perder esto, porque ¿cuál va a ser la siguiente? Yo me planteo, ¿cuál va a ser la siguiente empresa que tenga un valor de mercado de un trillón y ahora cotiza 400.000? Porque me voy a poner ciega a comprar esa compañía. Claro, pero es que ya. fíjate que hablamos de empresas de un trillón, pero es que hay empresas como Nvidia que tienen 4 o 5 trillones, ¿sabes? O sea, ya de capitalización, que es que vamos, que yo en términos de mentales no lo puedo explicar, pero tú fíjate, Laura, que hasta hace muy poquito, hasta hace un par de semanas nada más, las empresas con mayor capitalización bursátil de la historia de la humanidad, llamo empresas para hacer el mensaje más bonito, eran el oro con 35 trillones de dólares, la primera, y la plata, la segunda, tercera Nvidia. Imagínate cómo se está organizando el ser humano, cómo estamos nadando en la abundancia irresponsable, para que oro y plata estén fundiendo a todas las empresas. Ahora, con la pedazo subida de las últimas semanas, Nvidia ha superado por 400.000 millones de dólares, quiero recordar, a la plata, pero oro, Nvidia y plata, los tres activos con mayor capitalización bursátil de la historia de la humanidad. Dos de ellos son activos refugios. Es decir, tú nos estás dando a entender que el mercado intenta de alguna manera equilibrarse, que el dinero, que el Claro, ahorro intenta equilibrarse de que el alguna mercado manera, es por muy si acaso, grande. ante esos riesgos que estábamos poniendo encima de El la mercado mesa. es muy grande, Laura. El mercado es muy grande y hay una parte del mercado que tenemos, no te iba a decir racionalidad porque no es demasiado prepotente por mi lado, pero sí tenemos una perspectiva un poco más prudente, ¿no? De lo que está sucediendo. Entonces, oye, a mí llevo hablando de esto 3 años o 4, pero a mí las commodities ahora, las materias primas, me vuelven loco porque sé que estamos potencialmente en un superciclo donde se están juntando escasez que está chocando contra clarísima abundancia en todos los sentidos, ¿no? Entonces, ahí lo veo claro, pero por eso te digo, al final cada Claro, la uno... cuestión es, Gustavo, por ejemplo, mira, con el caso y cuántas veces hemos comentado en los últimos meses tú y yo la situación del oro y de la plata, ¿no? Entonces, bueno, el oro metió un subidón histórico, básicamente, histórico, se calma la situación y lo que vemos ahora es como en una carrera de relevos, ¿no? Entonces ahora vuelven a coger el relevo los activos de riesgo, las compañías tecnológicas. Y entonces, claro, a mí me entra, pues como Sí, inversora, yo te hablo como inversora sí, 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 minorista, a sí, pie de sí, calle, ¿no? Y digo, no, claro, si yo puedo tener un 5 un 10% de mi cartera en oro, lo que pasa es que como lo que no para de subir es lo otro, ¿no? sí, sí, sí. Porque es tan histórica la subida que protagonizó el oro durante el año 2025 que, hombre, si tengo que Claro, esperar otros 40 años, claro. otros 50 años a que me vuelva a meter un subidón de ese calibre, pues yo ya no estoy, yo ya estoy en el cementerio. No, claro, claro, o sea, lo Pero puedo por plantear para eso, mis hijos, pero claro, pero por eso hay que entender las tesis de inversión. Mira, la plata lleva un 25% de subida este año. Está prácticamente en $90 ya. La daban por muerta hace nada cuando pegó esa corrección del 38% y se fue a los 60 y tantos dólares. Y la daban por muerta, ahora vuelve otra vez a los 90. El cobre está en máximos históricos. El oro, con todo, lleva un 8 y pico por ciento de subida, que es lo mismo que sube el Standard Poor's 500 este año. Te quiero decir, eso después de traer, de multiplicar por 3 en 4 años. A ver, no, es que claro, la tesis de inversión de estos activos no puede ser, es que han subido mucho, voy a salirme de ellos porque vale. igual
me tiro 20 años más. Es que yo, en la tesis de inversión, pues tienes que conocerla bien y ser consciente de si estamos ya al final de ese ciclo o estamos en medio o estamos al principio. Como yo creo que estamos al principio, pues sigo siendo alcista, ¿no? Y una pregunta más, Gustavo. El que no acaba de despertar es Bitcoin, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y dejaremos para algún capítulo si en algún momento viene alguna corrección de toda esta subida, que eso no lo hemos comentado. Ya veremos, ya veremos cómo lo operamos. Es verdad que yo con algunos de tus colegas he comentado cómo nadie explica cómo se opera a la baja. ¿Tú recuerdas esa época cuando se explicaba continuamente en los medios de comunicación cómo se opera a la baja, cómo alguien se pone corto? Sí, ¿No? Es como si no sí, existiera. sí. Quien acabe de llegar a los mercados en los últimos tiempos probablemente ni siquiera sepa el concepto. ¿Qué es eso de ponerse corto? Invertir a corto Corto. plazo, ¿no? Sí. No sé si Sí, recuerdas a principios de los es 2000 cuando teníamos que... contraintuitivo. Claro, Es que teníamos que contraintuitivo. explicar eso. Pero bueno, cuando llegue ya llegará. El caso, ¿por qué no llega el momento de Bitcoin? Bueno, el Bitcoin, es que fíjate, Bitcoin es el activo que más ha subido en los últimos 15 años, el activo que más ha subido en la historia, ha sido multiplicaciones bestiales. Entonces, es normal que las modas se trasladen en los mercados. Ahora estamos en una época de reset monetario, en una época de reajuste en todos los sentidos, guerras comerciales, petróleo por encima de 100 y el mercado pues pone el foco en otros sitios. La cuestión es no tanto de por qué nos sube, ¿no? Sino si va a seguir subiendo, ¿no? Entonces, yo he tenido compañías, Laura, que se han tirado 4 años plana, así, pero como si fuera nada, agua tibia, completamente en calma, y de repente pegar un subidón en 3 meses del 200%. Esto lo explica muy bien Álvaro Guzmán de Lázaro de AZ Valor, ¿no? Que para mí es uno de los mejores gestores del mundo, y lo dice claramente. Dice, bueno, el value investing consiste en tener 95% cara de idiota, porque nada de lo que tienes te sube, y de repente en un 5% del tiempo, ¡pum!, te sube todo, ¿no? Bitcoin pues ha tenido unas subidas que han sido bestiales, ha estado muy de moda, ha estado en un proceso de descubrimiento, y ahora a lo mejor pues el mercado o una parte del mercado necesita descubrir qué va a pasar con ciertas cosas, ciertas narrativas o ciertas formas de coordinarse para seguir demandando ese activo, ¿no? No queremos que se nos quede cara de idiota, Gustavo. Bueno, pues a lo mejor no hay que dedicarse a esto, ¿sabes? Yo creo que, no, pero fíjate, ya que usas esa expresión, yo creo que se les quedó a muchos cara de idiota con la subida del petróleo a principios del año 2026. Es cierto Sí. que aunque hemos tenido, bueno, pues todos esas diferencias de precios, esos gaps entre el petróleo al contado, el petróleo a futuro, es cierto que el petróleo parece que el mercado también ha asumido, ¿no? Esa zona de los $100 el barril aproximadamente. Peligrosamente, peligrosamente. Lo que no tengo tan claro es qué va a pasar y si vamos a acabar viendo el petróleo en 130, 150 o 200 de nuevo. Pero es verdad que se nos quedó la cara de idiotas porque pensábamos que íbamos a vivir con el petróleo para siempre a los $60. Sí, fíjate que había una parte del mercado que sí sabía perfectamente que comprar petróleo a $60 era un chollo, porque las tensiones geopolíticas están ahí y el catalizador del petróleo es precisamente que haya tensiones geopolíticas. Lo que sí que me parece una barbaridad es la descripción que tú has dado, me parece correcta, pero me parece una barbaridad que efectivamente el mercado se haya convivido, se haya acostumbrado a un petróleo por encima de $100. Es que no sabemos lo peligroso que es eso. Siempre que el sistema, siempre que la economía ha tenido un petróleo por encima de $100, siempre ha habido recesiones cuando el petróleo estaba por encima de $100 más de 3 o 4 meses. O sea, no podemos permitirnos tener un petróleo por encima de $100. No puede funcionar el mundo así. Hemos visto a Turquía tirar la lira turca, sostener la lira turca vendiendo todo el oro que tenía, porque las necesidades que tenían de comprar dólares a corto plazo para adquirir petróleo son brutales. Es que estamos hablando de un petróleo que está cotizando casi un 100% por encima de niveles de hace 3 o 4 meses. ¿Por qué el mercado no está cotizando eso? Bueno, porque estamos en modo de cloroformo mental, ¿no? Modo cloroformo mental. Discúlpame, Gustavo. La bolsa de Estados Unidos es la bolsa en el país de las maravillas. El dinero nos quema. Muchísimas gracias por acompañarnos mediados del mes de mayo, y lo que hacemos es mirar con asombro lo que sucede con los activos de riesgo. Riesgos existen en el mercado y los comentamos con usted, contigo, Gustavo. Gracias. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias por invitarme.